lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. ¿Para qué emprendo un negocio si yo sé que no va a funcionar? Entonces, ¿qué hace esas mentiras? Me ponen en una zona de confort. No, eso, Julanito es que intentó abrir un grupo vida y no le funcionó. Y el otro también me enteréis que no le iba a nadie. No, ¿eso para qué? Mejor vengamos el domingo solo a la iglesia a recibir. Eso de servirle a Dios, no, eso no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Yo no escucho esa palabra en la Biblia. Yo escucho otra palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Una fortaleza contiene teorías, argumentos, conceptos e imaginaciones. Por eso una mente conformada está programada para resistir al cambio. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted por qué dice que no puede? Esa persona le va a argumentar y le va a sacar muchas razones y le va a decir el por qué cree, porque ya ha adquirido una razón que aceptó en su mente de creer que no se puede. Y desde esa razón, creyendo él que está en la razón, se resiste al cambio. Entonces no acepta algo distinto de lo que él cree. Y eso se llama obstinación. Por eso una fortaleza es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver, sentir o percibir en el ámbito espiritual. Por lo tanto, es imposible caminar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. Imagínense, un día Dios se le aparece a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, yo te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre, de ti va a salir mucha gente. Pero imagínense a Abraham cerrado en su realidad. ¿Qué hubiera dicho? Pero Dios, búsquese a alguien más joven. Dios, búsquese a alguien más fértil. Dios, para eso se necesita mucha plata. Esas no son las palabras que le mandamos muchas veces a Dios. Tú llegas al Señor, pasas adelante, Dios te ministra o allá en tu intimidad y Dios te dice, te tengo un futuro glorioso, haré de ti una nación grande y yo te voy a prosperar y te voy a bendecir y te voy a multiplicar y pa. ¿Cómo recibes eso? Porque precisamente Abraham se convirtió en el padre de la fe, porque la fe es creerle a Dios a pesar de nuestra realidad. Por eso Dios saca a Abraham de aquella carpita y le dice en el libro de Génesis, Abraham, sal de tu realidad y mira desde el lugar donde estás, mira las estrellas, mira lo que yo tengo para ti. Sí, tu realidad por 75 años es que has sido infértil, improductivo, no has hecho mucho, no tienes nada, pero yo me aparecí a tu vida y vine a prometerte algo sobrenatural para ti. Y note cómo sucedieron los sueños y cómo alcanzó los sueños Abraham. Todo lo que sucedió en Abraham fue sobrenatural. La sanidad de su esposa fue sobrenatural.
La prosperidad de Abraham fue sobrenatural. Pensar en que de un hombre en esas condiciones ahora exista una nación llamada Israel es un milagro. Porque para tú entrar a ver lo grande de Dios, primero tienes que creer en lo sobrenatural de Dios. Que Dios sí te puede sanar, que Dios sí te puede rejuvenecer, que Dios sí te puede levantar financieramente, que Dios sí te puede usar en la predicación, que Dios sí te puede llevar a otro nivel financiero. Está como María cuando el ángel se le aparece. Imagínese usted, esa fue la máxima, porque se aparece un ángel con alitas y le dice: María, concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces María, en su manera humana de pensar, dice: pero ¿cómo sucederá eso? Y el ángel le dice: no te preocupes por eso, porque sobre ti vendrá el Espíritu Santo, y entonces, ¡pum!, en tu vientre saldrá un embarazo. Vaya y su hija se le aparezca así en la casa, a ver si usted le cree. Mamá, estoy embarazada. ¿Y quién es ese? No, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero te quiero decir algo: lo grande que Dios quiere hacer contigo no es natural, es sobrenatural. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Romper fortalezas. ¿De dónde vienen esas fortalezas? ¿De dónde desarrollamos esa mentalidad? Esa mentalidad es producto de nuestra cultura. La palabra cultura viene de culto. Y cada cultura tiene dioses. Y cuando miramos la cultura nuestra, nos damos cuenta de los dioses que se han levantado en nuestra sociedad. ¿Bajo qué criterio se fundó Cali, Colombia? ¿Cuál ha sido la mentalidad del colombiano? El colombiano tiene muchas cosas positivas, pero tiene también muchas cosas negativas. ¿Cierto que sí? ¿Las tenemos o no? Entonces, hemos venido también arrastrando con una mentalidad heredada de nuestros antepasados. Ahora nos encontramos en medio de una sociedad. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Qué escuchamos hablar afuera? Cuando usted llega a su oficina, a su trabajo, a su taller, a su escuela, a su universidad, a su colegio, ¿qué habla la gente? Usted no se encuentra precisamente allá a un José, a un Abraham, a un Isaac, a un David, a un Pedro, no. Usted se encuentra a San Judas, al demonio mismo, hablando pecado, negativismo. ¿Qué habla el impío? ¿Qué habla? ¿Será que el impío habla optimismo? No, nos encontramos en una sociedad que irradia la herencia de su padre el diablo. Jesús dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, hay una sociedad que nos impregna lo que es el humanismo, el secularismo, el materialismo. Una sociedad sin Dios, de hogares destruidos, de personas destruidas. Y allí es cuando desde pequeños comenzamos a desarrollar una manera de pensar, muchas veces contraria a Dios. Entonces, Dios te habla y te dice: tengo grandes cosas para ti, pero tú sencillamente dices: yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr. Porque ¿qué hace una fortaleza en nuestra vida? Evita que usted pueda percibir el plan de Dios para usted. Modifica su comportamiento llevándolo al conformismo y a la aceptación de la realidad. Personas que llegan a Dios con un hogar destruido y el diablo les dice: usted no va a poder levantar un hogar, usted no tiene derecho a tener un hogar constituido, ya tus hijos se perdieron, ya has cometido muchos errores. Pero diga conmigo: Dios es un Dios de cosas nuevas.
Dios es un Dios de cosas nuevas. Entienda esto, una fortaleza es una mentira del diablo escondida en la razón humana, esperando a que usted se ponga de acuerdo con ella y la pruebe. Por eso la palabra fortaleza en el original significa agarrar, aguantar, resistir. Una fortaleza es una resistencia. Cuando el hombre tiene un corazón duro, está resistido. Cuando no cree a la promesa, está resistido. Hay una muralla que aunque Dios quiere entrar, aunque Dios quiere poner palabra, aunque Dios quiere sanar, aunque Dios quiere restaurar, hay una muralla que se ha levantado. Puede ser de incredulidad. Se agarra como una garrapata. Se junta a ti como un yugo, porque lo que busca esa mentira es convertirse en ti mismo. Por eso usted y yo debemos de renunciar a todo aquello que nos está deteniendo a avanzar, creerle al Señor y conquistar lo grande y poderoso que Dios tiene para nosotros. Cuando hay una fortaleza, esta evitará que usted alcance su destino. Producirá que usted aborte los planes de Dios. ¿Qué pasa con una mujer que queda encinta, pero no cree que está en embarazo? Que no cuida su embarazo, que va y hace lo mismo que hacía antes, le gustaba el deporte y va y hace deporte, no se alimenta correctamente, termina abortando a ese bebé que está en su vientre. Eso pasa con la gente cuando tiene fortalezas mentales. Aunque Dios pone la palabra, aunque Dios pone la promesa, esa persona al no creerla no camina conforme a la promesa, sino conforme a su realidad. Por lo tanto termina abortando lo que Dios le ha dicho. Mire cómo funcionan las fortalezas. Usted sabe que Moisés, cuando es bebé, su mamá lo pone en una canasta porque lo quiere salvar, porque el faraón ha dicho que mueran todos los niños. Y precisamente la esposa, la hija de faraón en ese tiempo, toma la canasta y cría a Moisés en el palacio. Ahora Moisés por 40 años está en el palacio del faraón en Egipto. Pero un día ve como un egipcio está golpeando a un hebreo y se le va en ira en contra del egipcio y lo mata. Y a causa de ese homicidio él tiene que huir y meterse al desierto. En el desierto pasa 40 años. Oiga, 40 años es mucho tiempo. Donde dice que él era un pastor de ovejas. En ese tiempo antiguo, las 3 funciones o labores de más bajo nivel era ser curtidor de pieles, ejercer la prostitución o ser un pastor de ovejas. Por lo tanto, por 40 años Moisés baja al más bajo nivel de desarrollo económico, solo, apartado, solamente cuidando unas pocas ovejitas que no eran ni de él sino de su suegro. Ahora se le aparece Dios. ¿Recuerda usted el suceso de la zarza? Cuando él ve una zarza ardiendo en el monte y él va y dice que la zarza no se apaga y Dios le habla. Y ahora Dios entra y le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a poner como libertador. Te voy a poner como líder de una nación. En ese tiempo se dice de que Israel estaba compuesto de 650,000 hombres. Es decir, de que si sumamos mujeres y niños, podría sumar el pueblo israelita unas 2 millones de personas. Ahora Dios le está diciendo a este hombre que por 40 años está solo con unas ovejitas en un desierto chupando polvo, que ahora va a ser el líder de una nación. Y después de huir de Egipto, ahora le dice: vuelve a Egipto y te le vas a parar de frente al faraón. Y faraón era un hombre fuerte, era un rey, tenía un ejército, tenía poder y autoridad. Entonces, por supuesto, había una palabra de Dios contra la realidad de un hombre. Y mire lo que dice la Biblia referente
a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dios le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dice Dios a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió, capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses 2, 14. Y voy a iniciar una serie durante todo este mes de julio que la he titulado Libres por fin, porque vamos a estar ministrando, hablando de liberación en 5 áreas principalmente. Páseme la siguiente diapositiva, ahí están las 5 áreas en las que vamos a hablar durante el mes de julio. La primera va a ser fortalezas mentales, segundo, ataduras espirituales, tercero, enfermedades físicas, prepárate para tu sanidad, cuarto, maldiciones generacionales y quinto, ruina y pobreza. Y creo que es una palabra muy direccionada por Dios para este tiempo, porque para usted entrar a Canaán, primero tiene que ser libre de Egipto. Nosotros no podemos entrar a la bendición de Dios todavía en cautividad. Por lo tanto, necesitamos que Dios obre. Y estamos precisamente iniciando un nuevo semestre de este año 2018. Y yo quiero que a usted se le meta en la mente una verdad. Y es que este semestre va a ser un año de mucha bendición. Va a ser un semestre de cosas sobrenaturales. Dígame amén a eso. Colosenses 2:14 dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Volvámoslo a leer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Satanás ha querido traer un diseño diabólico para nuestras vidas. Note cómo el diablo ha querido destruir tu casa, tu familia, tu hogar. De hecho, cuando miramos nuestro árbol genealógico, cuando miramos hacia arriba a nuestros padres, abuelos, vemos cómo Satanás ha querido siempre destruir. Jesucristo vino a destapar al diablo y su obra. Él dijo, Satanás no viene sino para matar, hurtar y destruir. Satanás es un destructor espiritual. Y Satanás odia al ser humano porque el ser humano es la principal creación de Dios. Y el ser humano fue creado, dice la palabra, para su alabanza. Es decir, de que el ser humano fue creado para tener comunión con Dios, adorarlo y servirlo. Por lo tanto, Satanás está empeñado en destruir al ser humano, destruir la familia, porque si logra destruir la familia, logra destruir sus generaciones y al final la sociedad. Pero bien dice el apóstol Juan que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras de Satanás. Así es que encontrarnos con Cristo, aceptarlo en nuestro corazón, no es adherirnos a una religión, sino que es un cambio de vida, un destino diferente. Si tú vienes de un hogar destruido, entonces conoces a Cristo y ahora construyes un hogar de bendición. Si vienes de la ruina, entonces Dios trae libertad a tu vida y tu vida comienza a prosperar. Si vienes de maldiciones generacionales, entonces Dios corta esa maldición y comienza a bendecir tu vida y tus generaciones. La vida cristiana es cambios, es progreso, es renovación de la mente, es un cambio de conducta y es no repetir
lo que el diablo había traído a mi vida, a mi familia y a mis generaciones. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la palabra criatura significa creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, dice la palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Ahora, algo que Dios necesita traer a nosotros es libertad. Y en esta mañana vamos a estar hablando de cómo ser libre de las fortalezas en mi mente, fortalezas mentales. Hay una batalla que cada cristiano libra a nivel personal. Es una batalla íntima porque es con sus propios pensamientos. Es una batalla que tenemos que librar y ganar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una muralla o un castillo que se va edificando a lo largo de nuestra vida. Usted de pronto recuerda en el tiempo antiguo cuando vemos esas películas acerca de los romanos o de las conquistas, de cómo construían las ciudades. Las ciudades en el tiempo antiguo las construían amuralladas. Póngame la siguiente imagen, por favor, de lo que son las murallas, las fortalezas. Allí vemos una ciudad amurallada y precisamente levantaban murallas tan altas para que los enemigos no pudieran penetrar, entrar a conquistar. Cuando Josué vio Jericó, la vio amurallada. Y esas murallas son una fortaleza. De igual forma, en nuestro desarrollo de vida se van desarrollando murallas a nuestro alrededor. Y esas murallas entran a impedir que cosas nuevas entren a mi vida. Y allí es cuando se crean estructuras mentales, paradigmas, situaciones en mi vida que quieren cerrarme a la posibilidad de cambiar. Las fortalezas generalmente son las mentiras del enemigo que se esconden en la razón humana, esperando su aceptación o su aprobación. Entonces el diablo está queriendo desarrollar en nosotros una estructura mental contraria a lo que Dios quiere que usted y yo tengamos y creamos. Son murallas, pensamientos que desde niños el diablo quiere inculcar. Y allí es donde se desarrollan mentalidades incorrectas, como cuando yo digo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no me voy a sanar, mi familia se va a destruir, porque en el desarrollo de mi vida he adquirido pensamientos que han entrado a ser parte de mi vida y yo los he creído. Una fortaleza es un lugar desde donde algo o alguien opera. Eso significa que allí, cuando el diablo logra levantar fortalezas en mi vida, pensamientos que se arraigan a mi manera de ser y de pensar, entonces el diablo comienza a operar desde allí, impidiéndonos que avancemos, impidiéndonos que actuemos, que podamos conquistar lo que Dios nos ha prometido. Cada fortaleza se edifica en base a un argumento, el cual está basado en la razón. Entonces, muchas veces una persona puede llegar a pensar y a decir, todos en mi casa son pobres. Y cuando miramos la realidad, es cierto, viene de una familia humilde pobre. Esa persona comienza a creer que a causa de la familia en la cual creció y lo rodea, entonces dice, yo también soy pobre, yo no tengo oportunidad de surgir, nadie en mi casa ha surgido, mi familia, quizás algunos de ellos han muerto por un cáncer, entonces yo voy a morir de cáncer. Yo me encontraba a una señora, no era cristiana, y esa señora sencillamente le había dado un dolor en su cabeza recientemente y decía,
visité al médico, no me encuentran la razón por la cual me duele la cabeza, pero yo recuerdo que mi tía le empezó a doler la cabeza y le dio un tumor cerebral y se murió. Y yo recuerdo también que mi abuelita le pasó lo mismo. Ella le dio un dolor de cabeza y le dio un tumor cerebral y se murió. Y por allá tengo una prima lejana que le pasó lo mismo. Por lo tanto, yo ya me voy a morir también. Porque comenzamos a recibir información en nuestra mente de afuera que usa Satanás para hacernos creer cosas que no son ciertas. Y el problema es que cuando usted cree cosas que no son ciertas, va a caminar en la mentira y usted va a ser engañado. Y allí es cuando se creen las cosas de Satanás y no las cosas de Dios. Muchas veces se nos dice en este país, en Colombia, no se puede surgir. Usted para surgir, si quiere prosperar económicamente, váyase, y una y otra persona y otra se lo dice y otra lo afirma y otro se lo confirma, entonces usted lo cree. Y ya usted se predispone y dice, en este país no se puede prosperar, y lo cree. Yo no sé si usted recuerda cuando estaba estudiando. Yo recuerdo que en el bachillerato, cuando uno estaba como en octavo, en noveno, ya comenzaban a decir, uy, ya se viene esa materia trigonometría, eso es terrible, eso todo el mundo se corcha, todo el mundo, mejor dicho. Y uno ya se llenaba de esa mentalidad, y cuando uno entraba y veía al profesor, uno veía al mismo demonio. Y uno ya se predisponía, y la mayoría de esas personas que creían eso perdían. Y allí es cuando Satanás logra poner pensamientos que nos predisponen. Y una persona pudiendo ser próspera no lo es porque cree que no lo puede ser. Ahora, cuando usted se conforma a lo que piensa, eso se convierte en una realidad. Vaya, escucha a una persona hablar de enfermedad y termina enferma. Escucha a alguien hablar de miseria y termina en la pobreza. Vaya y escucha a alguien decir, es que ya mi hijo está que lo matan, a ese lo van a matar, ese anda en cosas malas, ese se va a morir, y ¡pum!, lo matan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conformamos a lo que creemos, a esas mentiras del diablo, eso se convierte en una realidad. Así es que le quiero decir algo. Si usted quiere salir de la pobreza, lo primero es dejar de pensar como pobre. Si usted quiere surgir en este país, lo primero que tiene que pensar es que puede surgir en este país. Y allí es cuando nos encontramos con esas fortalezas, donde aunque venga una palabra de Dios, aunque venga una promesa de Dios, muchas veces esas murallas están tan fuertes, tan arraigadas a nosotros, que sencillamente rechazamos todo lo que Dios nos quiere decir. Y es tan sencillo como esto. Si usted piensa que no puede salir adelante, si usted cree que no va a prosperar, si usted cree que no va a ser sano, ¿qué cree usted que va a pasar? Hay una frase de Henry Ford, el que inventó los carros Ford. Póngame la siguiente diapositiva, por favor. Mire lo que dice Henry Ford. Él dice, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Si piensas que no puedes, o si piensas que sí puedes, estás en lo cierto. Es decir, que somos producto de lo que pensamos. Esa fortaleza retiene y constantemente modifica el comportamiento de las personas con el fin de limitarlas. Es decir, que nos cerramos a la posibilidad de cambiar, de creer en cosas nuevas. Y después de un tiempo la fortaleza me convierte a mí en una zona de confort, que es el punto desde donde la gente se resiste al cambio. Por supuesto,
una persona que dice, yo aquí no prospero, yo aquí no voy a salir adelante, yo no voy a surgir, yo vengo de una familia pobre, no hay trabajo, mire la economía cómo está, hay mucha competencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona dice, yo creo todo eso, por lo tanto, ¿para qué busco trabajo? Adiós. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cómo estaba la autoestima de Moisés? ¿Será que Moisés estaba lleno de temor, de incapacidad, de frustración? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, ay, una queja. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo, en otras palabras, brutico, en el habla y torpe de lengua. Mire la grandeza de la palabra de Dios contra la diminuta manera de pensar de Moisés. Esa realidad. ¿Será que la realidad que vivimos los cristianos cuando Dios nos llama, cuando Dios nos promete, cuando Dios nos quiere usar? Lo mismo pasó con Jeremías. Jeremías se levanta en medio de una sociedad que está alejada de Dios. Ya Israel ha salido de Egipto, ya ahora vive en Canaán, pero han muerto sus líderes cristianos, sus líderes que creían en Dios, y Israel ha caído en el paganismo, en la inmoralidad. Israel está muy mal en el tiempo de Jeremías. Y ahora Dios coge a Jeremías y le dice, desde el vientre te escogí, Jeremías, y te he puesto como un profeta a las naciones, y te vas a parar delante de reyes y vas a gobernar. Imagínese. Ahora, mire lo que dice la Biblia, Jeremías 1:10. Dios le habla a él y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahora en el versículo 6, Jeremías 1:6, dice, y yo dije, hablando Jeremías, ¡ja! Otra queja, ya no es ay, sino ¡ja! ¡Ja! Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Imagínese, Dios llamándolo a ser profeta, el profeta habla. Y él dice, no sé hablar porque soy niño, incapaz, no tengo la edad, no me van a tomar en serio. Eso pasa cuando Dios llama a muchos jóvenes y el diablo le dice, usted está muy niño, usted no puede. Qué pena, usted nunca le ha hablado a nadie en público, usted no sabe hablar, no tiene el vocabulario, usted acuérdese que no sabe muchas palabras, se equivoca cuando usted habla. Versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy niño. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? No digas, no digas, no digas, no digas, eres niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Ahora miremos el ejemplo de Gedeón. En el tiempo de Gedeón, en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, Israel ya está en Canaán también, pero se ha apartado de Dios. Y hay un reino que se llaman los amalecitas que tenían azotado a Israel. Israel se encontraba en la pobreza. ¿Y sabe qué hacían los amalecitas? Terrible. Esperaban que las tierras de Israel produjeran y dieran cosecha. Y cuando daban cosecha, los amalecitas iban y recogían la cosecha y se la robaban. Entonces Israel se encuentra en una decadencia, en una pobreza, en una miseria. Y ahora se le aparece Dios a Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 14. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa es una orden.
Y me impacta lo que Dios le dice a él: ve con esta tu fuerza. Porque aunque nadie creía en Gedeón, aunque él mismo no creía en él mismo, Dios sí creía en él. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Aunque la gente no crea en ti, aunque tú no creas en tus propias capacidades, Dios dice: yo sí creo que tú puedes. Yo sí creo que tú puedes. Yo sí creo que tú puedes. Versículo 15. Entonces le respondió Gedeón a Dios. Otra vez, diga conmigo, eso no podemos decirlo más. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? Pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cuál era el pensamiento de Gedeón? No era de una persona próspera, no era de un victorioso, no era de una persona que tuviera fe para creer. No, sí, Señor, amén, gloria a Dios. No, por supuesto, su realidad, donde nació, lo que estaba atravesando Israel, había impregnado en su mente pensamientos. Eso pasa en nuestra sociedad, lo que vivimos, lo que somos, nuestra familia, nuestra economía. Otro no pudo, el otro tampoco, entonces yo tampoco puedo. Pero ahí entra Dios, el Dios de lo sobrenatural. Versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Hermano, las cosas cambian cuando Dios entra en escena. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Allí es cuando Dios llama a hombres débiles. Pero esos hombres tienen que romper fortalezas. Porque hoy en día Satanás sigue usando esos argumentos que se convierten en fortalezas para impedirnos ver la gloria de Dios. Puede venir un achaque, una enfermedad. El médico te puede decir un dictamen médico fuerte, porque los médicos no son tienen mucho tacto para decir las cosas, ¿no? Le dicen: usted va a morir en 3 meses. Hay una realidad. Pero allí es cuando entra Dios y Dios te dice: te voy a sanar, te voy a restaurar tu hogar, voy a traer a tus hijos, voy a levantar tu empresa, voy a bendecir tu ministerio, te voy a llevar a las naciones. Entonces choca una realidad con una verdad que Dios me está diciendo. Tenemos que despojarnos de los argumentos diabólicos. Hay personas que dicen: yo no le puedo servir a Dios porque no tengo tiempo. Otros dicen: yo no le puedo servir a Dios porque tengo niños muy chiquitos. Otro le dice: yo no te puedo servir, Señor, porque yo trabajo mucho, no tengo el espacio. ¿Qué estás hablando? ¿Tu realidad o la verdad? Hay personas que dicen: yo no diezmo porque no me alcanza y yo sé que no lo puedo hacer y no puedo. Yo no puedo dar. Yo no voy a salir adelante, mi familia está muy mal, ya está muy deteriorada, ese hombre es durísimo, esos hijos están perdidos. Surgir. Nadie en mi familia es profesional. Hoy en día una universidad vale 7, 8, 10 mil. No, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ese es el ay. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién paga mis cuentas? Porque aunque nuestra chequera esté angosta, Dios tiene una chequera muy grande. Y Él es nuestro Padre celestial. Y si Él quiere hacer algo, lo hace, porque para Él no hay nada imposible. En este día tenemos que volvernos a Dios. Desechar las mentiras, las fortalezas. Pedirle a Dios que Dios destruya toda fortaleza en mi vida. Que en el nombre de Jesucristo toda fortaleza se rompa, se quiebre, para que las promesas de Dios puedan
entrar a mi vida y yo creerlas. ¿Cómo logramos destruir las fortalezas mentales? Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Allí se dice y se enseña cómo destruir fortalezas. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 al 5. Dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, que no es con una pistola, no. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. Comenzamos a vivir una vida espiritual y juntamente comenzamos a participar de una guerra espiritual. Dios le dio vida a tu espíritu para que por medio de nuestra área espiritual nos conectemos con Dios. Pero ahora entramos a una guerra frontal contra el diablo que opera en nuestra mente, que es nuestra alma. Y allí es donde cada uno de nosotros tenemos que tumbar gigantes que están en nuestra alma. Porque tu principal guerra no es contra el diablo, sino contra tus mismos pensamientos. Las mismas ideas que te inculcaron, que has creído por años. Y son gigantes que tenemos que tumbar y librar en el nombre de Jesucristo. Ahora la Biblia nos enseña cómo destruir esas fortalezas. Lo primero que dice el texto es derribando argumentos. Diga conmigo, derribar argumentos. La palabra argumento significa pensamiento o razonamiento. Pensamiento o razonamiento. Alguien te hizo creer que tú no puedes y te dio razones para que tú lo creas. Alguien te hizo creer que tú no puedes ser un gran líder y te dio las razones y tú no lo crees. Alguien te hizo creer que tú no puedes ser rico y te dio las razones para que tú no lo creas. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo tengo que derribar argumentos. La guerra que todos emprendemos es una guerra contra esos pensamientos. Una guerra contra nuestras propias imaginaciones. Porque las peores fortalezas en la vida de las personas no son los demonios de afuera, sino sus propios pensamientos. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo decía, Señor, pero yo, ¿cómo? Y cada desafío nuevo que Dios nos pone en la vida son desafíos para los cuales no nos sentimos estar listos. Predicar, yo nunca se me olvida la primera vez que me paré en este púlpito. Está como alguien que me decía, un joven, me decía, pastor, mi sueño es predicar. Y un día le dije, el sábado te corresponde dar el mensaje de las ofrendas. ¿Qué? Y no lo hizo. Porque hay muchas cosas que decimos de labios para afuera, pero nos gobierna una fortaleza que nos dice que no podemos. Temor tenemos todos, pero el temor no está creado para gobernar tu voluntad, sino para avisarte de cosas que pueden pasar. Pero ¿cuánto cristiano es gobernado por sus temores, por sus ideas, por sus pensamientos? Mire lo que decía Moisés. Yo no sé hablar. Soy ta. Es impresionante la historia de Benny Hinn, porque Benny Hinn, leyendo su libro, de su historia, ustedes de pronto conocerán quién es Benny Hinn, un gran hombre de Dios. Cuando Dios lo llama a él era tartamudo.
Y le dice, Señor, yo como voy a... Imagínese un tartamudo predicando, oiga, eso sería un culto como de 5 horas. Es tremendo, ¿no? Imagínese usted tartamudo y Dios de decirle, usted va a ser un gran predicador a las naciones, y usted tartamudo. ¿Sabe qué hizo Benny Hinn? Benny Hinn dice, si Dios me dijo que yo iba a ser predicador, yo voy a ser un predicador. Tú tienes que alinearte con lo que Dios ha dicho que tú eres y harás. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios y dejar de creer tanta mentira y comenzar a creerle a Dios. Porque hasta que tú no creas, no pasará. Y la historia de Benny Hinn es tremenda porque él comienza a servirle al Señor y meterse con Dios. Y un día lo invitan a predicar. Yo no sé quién lo invitó a un tartamudo. Yo no invitaría a un tartamudo, peligroso. Pero lo invitaron. Y él dice, Señor, yo voy a predicar. Dice que esa noche oró. Le dijo, Señor, yo voy a predicar. Yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo no sé cómo. Y era un teatro, como un cine. Y dice que él salió cuando lo llamaron, cogió el micrófono. Y en el momento que tomó el micrófono, Dios lo sanó de la tartamudez. Hay milagros que solo van a ocurrir cuando tú te lances a hacer las cosas. Le voy a repetir eso. Hay milagros que solo van a ocurrir cuando tú te lanzas a hacer las cosas, no antes. El agua se puso dura cuando Pedro se lanzó al agua, no antes. ¿Qué ser humano le va a caber en la cabeza que usted puede caminar sobre el agua? Pues Pedro lo creyó. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Empieza creyendo en los milagros. Necesitamos derribar esas fortalezas. ¿Y sabes cómo identificas una fortaleza? Porque estás pensando algo distinto a lo que dice la Biblia. Si tú dices no puedo, es una fortaleza. Si tú dices soy pobre, es una fortaleza. Si tú dices estoy enfermo, es una fortaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Porque la Biblia dice que Cristo vino a la cruz para darme victoria, una vida abundante. Todo lo que Dios dice tiene que ser lo mismo que yo digo. Alinearme a la palabra de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. La segunda manera, lo dice el texto, derribando toda altivez, diga conmigo altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. El orgullo es algo que se opone a la voluntad de Dios. Altivez. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atrae y lo bendice. El orgullo nos vuelve obstinados, tercos, duros. Porque el orgulloso dice, yo estoy bien. Y el orgulloso ve el aceptar algo que alguien dice como un símbolo de debilidad. Entonces el orgulloso aún dentro de sí puede decir, no, él tiene razón, pero no se lo voy a aceptar, porque si no me va a ver inferior. Y eso hace que se obstine. El orgulloso hace creer que estamos bien, aunque nosotros estemos actuando mal. Es un orgullo que nos hace creer que siempre tenemos que tener la razón. No, Señor, no es así. Si usted está pensando que siempre usted tiene que tener la razón en la casa, en la empresa, en el negocio, siempre usted tiene que tener la razón y la gente le tiene que decir que sí, que sí, que sí, hay altivez, no hay humildad. Y eso hace de que el corazón sea duro. Un altivo tiene el corazón duro. Un arrogante tiene el corazón duro. Y discúlpeme que se lo diga, es el que se sienta, vamos a ver qué dice ese pastor hoy. Vamos a ver qué dice hoy. Cuestiona.
Son tan altivos que se ponen a leer la Biblia para cuestionarla. Ese no es el cristianismo verdadero. Dios es el creador, nosotros los seres creados. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Humildad, 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 humildad. Israel, por tener un corazón duro, Dios lo mandó a un desierto a aguantar sol, frío y a comer polvo, dándole la vuelta a un mismo monte por 40 años. Dice la Biblia, eran tercos. Y la terquedad, en muchos versículos dice, y Dios se llenó de ira contra ese pueblo, porque la terquedad del hombre le da piedra a Dios. La terquedad. No, es que es así. No, yo creo que es así. No me diga algo diferente. Y se molestan y se cierran. Y en tercer lugar dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Todo pensamiento. Cada uno de nosotros tenemos una mente donde es una máquina de pensamientos. Es una máquina que pensamos cosas, decimos cosas. Alguien decía que uno habla con uno mismo 14 horas al día. Usted sale a la calle y usted está pensando, ve, hoy está haciendo mucho calor, ve ese carro tan bonito, ve esa señora tan fea, ve, y usted va hablando, y usted habla con usted mismo, y usted dice, hoy me va a ir bien, y por ahí otro pensamiento, no, hoy le va a ir mal, no, las cosas no están bien, y usted comienza a hablar. ¿Qué dice Pablo? Tomar todo pensamiento y someterlo a la obediencia a Cristo, es decir, mi mente alineada a la palabra de Dios. Voy a pensar lo que Dios piensa, voy a decir lo que Dios dice, voy a declarar lo que Dios declara, voy a caminar en lo que Dios quiere que yo camine. Y allí es donde entonces viene lo que pasó con las murallas de Jericó. Esas fortalezas que pasaron se desboronaron. Dice que gritaron, grito de júbilo, y dice que se rompieron las fortalezas. ¿Sabes qué rompe las fortalezas? Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero cambiar mis pensamientos por tu palabra. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, me gusta 3 palabras que está aquí en este versículo. Dice que la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios corta las impurezas, corta. Dice penetra, entra hasta lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y discierne, es decir, saca a relucir lo que no es correcto en nosotros. Y a manera de conclusión, para que oremos, le quiero decir algo. No porque nosotros creamos algo, tiene que ser así siempre. Le repito eso, no porque nosotros creamos algo, tiene que ser así siempre. Hoy puede ser el día en que Dios tumbe esas fortalezas en tu mente, en tu corazón. Porque cuando yo miro a Moisés diciendo no puedo, pero sí pudo, significa que en él hubo un cambio. Cuando yo veo a Jeremías diciendo no puedo, pero sí pudo, en Jeremías hubo un cambio. Cuando yo veo a Gedeón diciendo no puedo, pero sí pudo, veo que en Gedeón hubo un cambio. Porque el Hijo de Dios tiene que estar abierto a cambios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué pasó con Moisés? Libertó a toda su nación. ¿Qué pasó con Jeremías? Se levantó como un profeta en las naciones, tanto que se llama un profeta mayor porque escribe uno de los libros más importantes de la Biblia, llamado Jeremías y Lamentaciones. Cuando yo veo a Gedeón, Dios lo saca de su condición y lo vuelve el líder de su nación, sacando a Israel de la miseria y poniéndola en un lugar de prosperidad.
Y cuando usted estudia la vida de Gedeón es impactante porque dice la palabra que aunque él nació en una familia pobre, aunque él era el menor, ahora sus hijos nacieron siendo líderes en Israel y aún sus nietos fueron prosperados, dice la Biblia. Por eso cuando un hombre o una mujer cree, no solo Dios lo introduce a él, sino a su generación a la victoria. Pero necesitamos desarraigar de nosotros todo lo contrario, pensamientos, ideas. Y en esta mañana vamos a orar y le vamos a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo necesito que tú obres en mi vida. Un lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.